Buenos días, mi nombre es María McDonnell. Vamos a compartir en esta oportunidad el trabajo práctico número 7 que trata de los trastornos metabólicos. Bueno, en esta oportunidad presentamos a un varón de 65 años que tiene un índice de masa corporal de 37 kilos por metro cuadrado. La disposición de su tejido adiposo, de su grasa, es a predominio central. Acá hay algunas cuestiones que debemos resaltar. Recuerden que el índice de masa corporal es un parámetro que relaciona el peso del paciente con su estatura y por lo tanto nos va a indicar que el paciente, en este caso en particular, tiene obesidad. Cuando el índice de masa corporal es mayor a 30 kilos por metro cuadrado, ya lo vamos a clasificar como obesidad. Lo normal es que sea menor de 25 kilos por metro cuadrado. Y si está entre los 25 y los 30 kilos por metro cuadrado, vamos a considerar que este paciente tiene sobrepeso. Otro dato que es importante a resaltar en este caso es la disposición de su tejido adiposo, que como bien resalta es a predominio central. Es lo que podríamos decir una obesidad torácica y abdominal. Y esto es importante porque este tejido adiposo tiene mayor capacidad lipolítica y esto le va a otorgar un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y también de otro tipo de enfermedades como es la resistencia a la insulina. Bueno, continuando con su examen de rutina, a este paciente se le realiza un estudio de glucemia y se llega al diagnóstico de diabetes. Nosotros sabemos que la diabetes es una patología metabólica, que hay fundamentalmente dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1 o de inicio juvenil, que tiene una importante carga autoinmune, y la diabetes del adulto o diabetes tipo 2, que tiene otros factores de riesgo, entre ellos la obesidad. Y en el caso de este paciente, entonces, podríamos catalogarlo como un diabético de tipo 2. Sabemos que para hacer el diagnóstico de diabetes, contamos con una glucemia plasmática en ayunas de más de 126 miligramos por decilitro o una glucemia plasmática al azar de más de 200 miligramos por decilitro. Esto siempre teniendo en cuenta que el paciente tiene alguna sintomatología que nos oriente a pensar que puede ser diabético. Otra posibilidad es realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que para esto se le administra al paciente una dosis de carga, digamos, de alimentos ricos en glucosa, de aproximadamente 75 gramos, y se le toma la glucemia 2 horas después. En este control de glucemia vamos a observar que la glucemia va a ser mayor a 200 miligramos por decilitro. Y otro parámetro importante que contamos en los pacientes diabéticos, que nos va a servir fundamentalmente como control de la diabetes, control de la dieta, pero también puede servir como diagnóstico, es la hemoglobina glucosilada. Nosotros sabemos que la hemoglobina va a fijar a la glucosa y que esta fijación de esta glucosilación de la hemoglobina va a durar lo que dure la vida media del eritrocito. Esto es 120 días. Entonces, nosotros vamos a poder chequear si ese paciente hizo bien la dieta en los 120 días previos al análisis, utilizando como medida la hemoglobina glucosilada, que si es mayor de 6,5% de la hemoglobina, sabemos que este paciente es diabético. Y esto también nos induce a pensar en un control de un paciente, que este paciente, por lo menos retrospectivamente, 120 días, no hizo la dieta como
corresponde. Bueno, se continúa el estudio bioquímico de este paciente realizándole un perfil lipídico y se constata la presencia de hipertrigliceridemia y LDL aumentada. Probablemente también este paciente tenga una disminución de HDL. Esto que indica que sumado a la presencia de hiperglucemia, a su obesidad central, hipertrigliceridemia y LDL aumentada, podemos catalogar a este paciente como portador de un síndrome metabólico, sabiendo que este síndrome va a estar caracterizado por la adiposidad central, que como dijimos previamente, el tejido adiposo central es más lipolítico y por lo tanto va a tener mayor capacidad de liberar ácidos grasos libres, y sabemos que estos ácidos grasos libres son importantes competidores por las vías metabólicas con la insulina, y entonces va a haber una resistencia a la insulina por el aumento de los ácidos grasos libres. También va a estar caracterizado por hiperinsulinemia en un primer momento, en un intento de reparar este déficit de insulina. Va a haber un aumento de la secreción pancreática de insulina, va a haber a su vez intolerancia a la glucosa, y estos pacientes clínicamente van a sumar hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, LDL aumentada, y obviamente son todos factores de riesgo para desarrollar también hipertensión. Entonces, estamos frente a un paciente que presenta un síndrome metabólico que va a estar dado por las alteraciones bioquímicas que mencionamos y además por su diabetes, sabiendo que clínicamente este paciente tiene todas las características mencionadas. Podemos catalogarlo como una diabetes de tipo 2 o diabetes del adulto. Bueno, y clínicamente, ¿cómo se va a manifestar la diabetes? Sabemos que hay una tríada clásica en todo paciente diabético. Siempre que hablemos de diabetes tipo 1 o tipo 2 va a ser indistinta tanto la clínica como los cuadros morfológicos que vamos a observar. La tríada clásica, ustedes ya sabrán, va a estar dada por la polidipsia, por la poliuria y la polifagia, y todo esto va a tener que ver con que la insulina es una hormona fundamentalmente anabólica, y en el caso de la resistencia a la insulina y después finalmente el déficit de insulina, vamos a tener un catabolismo generalizado. ¿Y esto cómo se va a manifestar? Por un aumento de la glucosa en sangre. Sabemos que la glucosa va a llevar a una pérdida osmótica de agua a nivel del riñón, y por lo tanto va a aparecer poliuria por pérdida osmótica de líquido a través de la glucosuria, del aumento de glucosa en la orina. Esto va a reducir el agua a nivel general, intracelular, entonces va a haber activación de osmorreceptores y por lo tanto va a aparecer el segundo síntoma, que es la polidipsia. Y como hablamos de que hay un catabolismo generalizado y un balance energético negativo, va a haber un estímulo de los centros orexígenos a nivel del sistema nervioso central, y esto va a aumentar el apetito y va a provocar polifagia. Eso sería la tríada clínica clásica. ¿Qué aparece en este paciente? Además, empezamos a ver ya manifestaciones o complicaciones de su diabetes. En el interrogatorio entonces refiere impotencia sexual y consulta por parestesias en miembros inferiores, episodios de dolor en reposo con cambios de color en uno de los dedos del pie. Y esto es característico. Los pacientes diabéticos deben cuidarse meticulosamente de qué calzado van a utilizar, porque obviamente acá estamos en presencia de trastornos neuropáticos que va a estar dado por las parestesias
y característicamente van a comenzar de manera distal en los miembros inferiores. Son lo que se llaman parestesias en calcetines. Y además va a haber trastornos vasculares importantes. Y a nivel de los miembros inferiores, los trastornos macrovasculares van a poder terminar en complicaciones severas, como es la gangrena de los tejidos irrigados por los vasos, que no van a dar abasto para esta irrigación por las complicaciones vasculopáticas, y la infección secundaria. Bueno, y esto va a ser el estadio final de lo que llamamos pie diabético. Y acá el daño que se va a producir en los miembros inferiores va a ser dual. Por un lado tenemos la neuropatía diabética, que sabemos que la diabetes va a ser la causa más frecuente de neuropatía periférica. Alrededor del 50% de los pacientes con diabetes van a tener esta enfermedad. Y si la diabetes es descontrolada y sostenida durante más de 15 años, sabemos que alrededor del 80% de los pacientes diabéticos van a tener una neuropatía diabética. Bueno, ¿en qué consiste? Va a haber alteraciones de los nervios y por lo tanto van a aparecer trastornos sensitivo-motores. Es lo que decíamos antes de esta neuropatía simétrica y en calcetín, porque se va a dar al principio en los miembros inferiores. Va a haber trastornos de la sensibilidad y al haber trastornos de la sensibilidad, el paciente va a poder sufrir traumatismos y no se va a dar cuenta. Por eso es importante el calzado en los pacientes diabéticos que sea adecuado, que sea holgado y que no termine provocando laceraciones que posteriormente se van a infectar y van a terminar en este cuadro de la gangrena. También los pacientes diabéticos van a tener trastornos del sistema nervioso autonómico y esto se ve reflejado en este paciente por la presencia de impotencia. También va a haber trastornos a nivel vesical, que son característicos y que van a hacer que haya un vaciado incompleto de la vejiga urinaria con cada micción, y esto es un terreno fértil para las abundantes e importantes infecciones urinarias que también presentan los pacientes diabéticos. Entonces sumamos el trastorno sensitivo-motor dado por la neuropatía diabética y obviamente en la clínica y en la fisiopatología del pie diabético tenemos que sumar también la vasculopatía diabética, que como sabemos puede ser macrovascular o a nivel microvascular o microangiopatía. En el caso de los miembros inferiores, para conformar el pie diabético, hay alteraciones macrovasculares y esto va a estar dado por un aumento en la aterosclerosis. Sumamos trastornos de la sensibilidad, sensitivo-motores, y trastornos de la irrigación en ese miembro. Además, los pacientes diabéticos van a tener una mayor propensión a las infecciones por trastornos en la migración de sus neutrófilos y por lo tanto tenemos todas las condiciones dadas para que este paciente termine con una gangrena de su extremidad. Obviamente todo lo que se observa a nivel de los dedos, ahí fíjense las faneras que tienen importantes alteraciones tróficas, la piel también, las uñas, y obviamente esto es tejido no viable y el único tratamiento posible en este caso es la amputación. Bueno, yendo más a detalle a la imagen histológica que vamos a observar en estos pacientes, acá tenemos un corte histológico de un nervio periférico de características conservadas. Sabemos que tenemos cada uno de los fascículos nerviosos, va a estar dado por las células nerviosas que van a estar revestidas por mielina. La mielina va a estar compuesta por las células de Schwann y obviamente vamos a tener todo lo que es
el endoneuro, rodeando cada una de estas fibras nerviosas, perineuro, un paquete de fibras, y el epineuro rodeando todo el nervio. Y siempre, por supuesto, va a estar todo vascularizado. En este tipo de pacientes nosotros vamos a tener alteraciones tanto a nivel vascular, que van a estar dadas en parte por la microangiopatía diabética, en los pequeños vasos que inervan a los nervios, y además vamos a tener la patología nerviosa, que va a ser dual, va a ser de tipo axónica, y también va a haber alteración de las células de Schwann. ¿Y esto quién lo va a producir? Lo va a producir la glucotoxicidad. Sabemos que la glucosa en exceso es tóxica, y las vías mediante las cuales va a producir la toxicidad van a ser fundamentalmente dos en los nervios, tanto por el aumento de las especies reactivas del oxígeno, que en última instancia van a estar dados por los productos de glucación avanzada, que van a ser tóxicos en el nervio, y a su vez por el estrés oxidativo a través de las alteraciones en las vías de los polioles. Bueno, continuando un poco con la fisiopatología de la neuropatía diabética, nosotros sabemos que el nervio no requiere insulina para el consumo de glucosa. De todas formas se va a ver alterado a pesar de la deficiencia de insulina. ¿Por qué? Porque la glucosa va a ingresar directamente al nervio, y al estar en exceso va a terminar siendo tóxica. ¿Y cuál es la vía mediante la cual la glucosa es tóxica para el nervio? Nosotros sabemos que se va a reducir a través de la aldosa reductasa a sorbitol la glucosa. Este sorbitol es un poliol, y en esta reacción de reducción va a consumir, la aldosa reductasa va a consumir NAD-fosfato. Sabemos también que el NAD-fosfato va a ser un cofactor que se va a utilizar para generar glutatión reducido, y que el glutatión reducido es un importante antioxidante. Entonces, al haber un exceso de glucosa, la aldosa reductasa, en el intento de reducir esta glucosa, va a competir con la reducción del glutatión, porque va a consumir una gran cantidad de NAD-fosfato. Entonces, va a haber un déficit relativo de glutatión reducido, y esto va a aumentar la sensibilidad del nervio al daño por las especies reactivas del oxígeno. Y recuerden que el daño va a ser tanto axonal como de las células de Schwann, va a ser bimodal. Bueno, dentro de este espectro de alteraciones que presentan los pacientes diabéticos, y que tiene que ver también con el daño de los pequeños vasos, es decir, con la microangiopatía diabética, vemos que este paciente suma otros trastornos. Tiempo después sufre un desprendimiento de retina, que acá dice no regmatógeno, y allí se observa el fondo de ojo con ese desprendimiento de retina. En la retina hay dos tipos de desprendimiento: el regmatógeno y el no regmatógeno, y esto hace alusión a que haya o no daño de la retina. Si no hay daño, el desprendimiento va a ser no regmatógeno. ¿Y con qué tiene que ver la patología ocular diabética? Tiene un amplio espectro de lesiones. Por ejemplo, la acumulación de glucosa a nivel del cristalino típicamente nos va a dar cataratas en los diabéticos. Y después es otro tipo de patología, como sería el desprendimiento retiniano o la vasculopatía retiniana, va a tener que ver justamente con la microangiopatía diabética, en la cual nosotros sabemos que lo que va a predominar va a ser un engrosamiento difuso de las membranas basales de la microcirculación. Y sabemos que estas membranas basales
justamente por unión de la glucosa en exceso con diferentes proteínas y con material de la matriz extracelular, si bien va a estar engrosada y va a tener un aspecto rosado, amorfo y grueso en la microscopía, va a ser más permeable a las diferentes proteínas plasmáticas. Y por eso esta microangiopatía diabética va a ser responsable de los cambios en la microcirculación, ya sea en la nefropatía, en la retinopatía, como este caso, y lo que veníamos viendo hasta ahora, que es la neuropatía. ¿Y qué tipo de vasculopatía vamos a tener en la retina? Hay dos etapas en la retinopatía diabética. Hay una etapa que se denomina no proliferativa, en la cual lo que va a predominar va a ser este aumento de la permeabilidad, este engrosamiento vascular, pero no va a haber proliferación vascular, sino va a haber engrosamiento de los vasos, de la membrana basal de los vasos sanguíneos. Este engrosamiento, que como ya dijimos, de todas formas va a ser más permeable la pared vascular y más débil, va a poder dar origen a microaneurismas vasculares que son característicos de la retinopatía diabética. A su vez, también va a haber aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular, de su secreción, y esto va a poder llevar a más dilatación vascular. En un primer momento, si ustedes recuerdan de lo que veíamos en reparación tisular, el aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular va a traer separación de las células endoteliales, entonces esto va a poder llevar a un edema de la mácula, que es característico también de los diabéticos y que se observa como exudados. Y finalmente, este factor de crecimiento del endotelio vascular va a llevar al siguiente estadio, que es la retinopatía diabética de tipo proliferativa, en la cual sí va a haber una proliferación vascular importante dentro de los vasos retinianos. Bueno, y como seguíamos diciendo, acá tenemos dos campos visuales. A la izquierda es obviamente una visión normal y a la derecha vemos un área importante del campo visual, casi la mitad del campo visual, que va a estar ciega y es secundaria al desprendimiento de retina de estos pacientes diabéticos. ¿Qué es lo que pasa? Esta proliferación vascular va a tironear del vítreo y esto va a llevar al desprendimiento de la retina. Es la membrana limitante interna de la retina va a estar rota por estos neovasos que van a terminar tironeando y arrastrando a esta membrana. Y obviamente lo que va a traer va a ser un área amaurótica en el lugar donde esté desprendida la retina. Esto es frecuente en los pacientes con una diabetes de larga evolución, es más frecuente en los pacientes con diabetes de tipo 1 y tiene también tratamiento mediante escleroterapia. Bueno, siguiendo con el cuadro clínico de este paciente, obviamente por todas las alteraciones que nosotros venimos observando, debemos inferir que es un paciente que no controla su cuadro de diabetes. Es una diabetes sin control. Tiene 4 años posteriores a este cuadro de diabetes con una hiperglucemia sostenida. El paciente se va a presentar con proteinuria de rango nefrótico y evoluciona a una insuficiencia renal crónica. El síndrome nefrótico es un síndrome de la patología nefrológica que va a consistir en proteinuria de más de 3,5 gramos por día. Esta proteinuria característicamente le da a la orina ese aspecto espumoso que es característico de las nefropatías en rango nefrótico o perdedoras de proteínas. Nosotros sabemos que si tenemos un paciente que está perdiendo proteínas en orina, obviamente va a tener una disminución de las proteínas plasmáticas,
Entonces se va a caracterizar también por hipoalbuminemia y como mecanismo compensador, en cualquier paciente que tenga hipoalbuminemia y por lo tanto una disminución de la presión coloidosmótica en el plasma, va a haber un aumento de la secreción del eje de renina-angiotensina-aldosterona y esto va a llevar a una mayor retención de líquido por parte del riñón, de sodio y de agua, y consecuentemente estos pacientes van a tener edemas, es decir, un aumento de líquido intersticial, que sería entonces un edema de origen renal, probablemente secundario a un daño glomerular que se ve reflejado por la pérdida de proteínas. Sabemos que las alteraciones a nivel renal pueden ser tanto por el daño macrovascular, que esto va a llevar aparejado ateroesclerosis en las arterias renales y puede haber alteraciones macrovasculares renales, pero fundamentalmente la patología glomerular renal va a tener que ver con la microangiopatía diabética. Entonces ahí se plantea qué alteraciones esperamos nosotros encontrar a nivel del riñón. Bueno, siguiendo con el cuadro de este paciente, acá tenemos dos imágenes. A la izquierda, un glomérulo normal, para que ustedes recuerden cómo es la estructura. Fíjense que tiene una cápsula bien distendida, tiene el penacho glomerular con el endotelio delgado, tiene una matriz mesangial apenas perceptible. Y si vemos el cuadro del riñón de este paciente, que es la imagen histológica que tenemos a la derecha, fíjense que hay aglomeraciones de un material eosinófilo pálido de aspecto nodular, que es lo que conforma la glomerulosclerosis nodular o enfermedad de Kimmel-Steel-Wilson, que es característica de los pacientes diabéticos. ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con depósitos de material tipo membrana basal. Ustedes recuerden que las alteraciones a nivel de la microcirculación o la microangiopatía diabética tiene que ver con el engrosamiento de las membranas basales por uniones de la glucosa con diferentes constituyentes de la membrana basal y con proteínas. Entonces tiene este aspecto engrosado, pero en realidad son más permeables los vasos. Y acá a nivel glomerular sucede lo mismo. Tenemos un aspecto más engrosado, pero tenemos mayor permeabilidad. Y esto lo vamos a ver reflejado en el síndrome nefrótico que veíamos que desarrolla este paciente, secundario al aumento de la filtración y pérdida de las proteínas a nivel de la orina. Bueno, a nivel del riñón vamos a tener este cuadro de la nefropatía de Kimmel-Steel-Wilson, que es característico de los pacientes diabéticos, que acá lo volvemos a ver, son estos depósitos anfófilos, eosinófilos, que si nosotros hiciéramos una técnica de PAS nos darían PAS positivo. ¿Por qué? Porque es material tipo membrana basal. También vamos a tener en algunos sectores, se puede observar dentro de estos penachos glomerulares, una esclerosis mesangial difusa, que también va a caracterizar a la nefropatía diabética. Puede haber también alteraciones a nivel tubular, y también vamos a tener cuadros de fibrosis intersticial, y obviamente en los pacientes diabéticos también van a poder desarrollar alteraciones a nivel papilar, digamos, en la papila renal, y esto va a estar dado por pielonefritis. Recuerden que son pacientes que tienen mayor propensión a las infecciones, sobre todo las infecciones urinarias, y que pueden llegar a presentar el cuadro de una papilitis necrotizante, es decir, una necrosis de la papila renal. Y esto es porque tienen como complicación
renal la pielonefritis, o sea, la pielonefritis, todos los cambios a nivel microvascular que van a estar dados por la glomerulopatía característica de la diabetes, las alteraciones en el intersticio y tubulares, y recuerden también la macroangiopatía diabética que va a llevar a una ateroesclerosis de las arterias renales. Otra de las cosas que se van a poder poner de manifiesto secundariamente a la hiperglucemia que tiene el paciente es la acumulación de glucógeno por la mayor reabsorción de la glucosa, por el aumento de la glucosa, ¿no? Por la glucosuria como mecanismo compensador va a haber un aumento de la reabsorción de glucosa y esto va a llevar a este aspecto a nivel de los túbulos, que es un aspecto pálido por el aumento de la glucosa citoplasmática. Bueno, y este es un corte transversal de arteriolas en un paciente diabético. Fíjense, esto es la arteriolosclerosis hialina, es el engrosamiento de esta pared que, a pesar de estar engrosada con esta coloración eosinófila amorfa, tiene una mayor permeabilidad. Eso no lo olviden. Entonces, el caso que nosotros presentamos es un paciente de edad media que tiene un síndrome metabólico. Esto se va a ver reflejado en la obesidad por su índice de masa corporal de más de 30 miligramos por kilo, y esto ve reflejado un síndrome metabólico por la hipertrigliceridermia, el aumento de la glucosa y la resistencia a la insulina. Es un paciente, además, por sus parámetros de glucemia, considerado diabético y tiene las complicaciones que se observan en cualquiera de los dos tipos de diabetes. En este paciente estamos ante la presencia de un paciente con diabetes de tipo 2, pero recuerden que las alteraciones morfológicas van a ser similares en los dos tipos de diabetes y van a estar reflejadas por los cambios macrovasculares, como observábamos en la vasculopatía dada por el pie diabético de este paciente. Una complicación frecuente en los pacientes diabéticos y que tiene que ver con la patología macrovascular diabética son los infartos de miocardio. Una gran mayoría de los pacientes diabéticos, la causa de muerte, la más frecuente en los pacientes diabéticos, va a ser el infarto agudo de miocardio, secundario a esta vasculopatía macrovascular. Veíamos ejemplos de la microangiopatía diabética, que va a estar reflejado por el daño en los lechos microvasculares a nivel del riñón, a nivel del sistema nervioso periférico y a nivel ocular, como en la retina. Y bueno, finalmente las alteraciones características en el glomérulo que se observan también en los pacientes diabéticos. Bueno, les recomiendo que sigan mirando los casos, la microscopía, donde se explaya mucho más en las alteraciones microscópicas a nivel renal en los pacientes diabéticos. Muchas gracias por su atención. Adiós.